Vamos a ver el tema de triángulos, pero vamos a ver este tema con tres situaciones importantes, ya que triángulos vamos a encontrar triángulos rectángulos y para resolver triángulos rectángulos, faltando alguno de sus lados, vamos a emplear el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se va a emplear siempre que nos haga falta un lado, pero en triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras entonces únicamente en triángulos rectángulos cuando haga falta uno de sus tres lados. Sabemos los tres lados que incluyen o que están dentro de un triángulo es la hipotenusa y dos catetos. Los dos catetos que están formando a un ángulo recto. Y del teorema de Pitágoras vamos a hacer diferencia con otro teorema muy importante, que es el teorema de Tales. Y el teorema de Tales se va a emplear siempre en semejanza entre triángulos. Entonces, ¿cuándo vamos a emplear el teorema de Tales? Cuando estemos hablando en problemas o en alguna situación de semejanza. Teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos. Y vamos a incluir ahorita otro tema que es muy importante y que a veces se resuelven muchos problemas entre triángulos, pero con congruencia de triángulos. Y la congruencia sabemos que es la misma figura, pero en diferente posición. Y la semejanza entre triángulos es la misma figura, pero de tamaño diferente. Son las cosas que vamos entonces a hacer hincapié en estos tres elementos. Triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras. Semejanza entre triángulos con el teorema de Tales. Y congruencia entre triángulos para hacer la diferencia cuando son semejantes y cuando son congruentes. Semejantes, misma figura, tamaños diferentes. Congruencia, diferente posición, pero la figura es exactamente la misma. En el triángulo rectángulo ya sabemos entonces que tiene hipotenusa y tiene dos catetos. Y esto lo podemos estar empleando en resolver muchos problemas de la vida diaria para conocer la distancia de un cable, para conocer la medida de una escalera, si conocemos algunos otros dos datos. Y algo importante que vamos a ocupar aquí es, por ejemplo, para hallar el volumen de un prisma triangular. El volumen de un prisma triangular que conocemos solamente sus lados que es un triángulo equilátero. En este caso vale 2 de cada lado, pero sabemos que para hallar el volumen necesitamos el área de la base. Y el área de la base, aquí no tenemos más datos, únicamente conocemos que la base es un triángulo equilátero. Y entonces, para saber el área de esa base es base por altura sobre 2. La base es 2, pero la altura, esta partecita del triángulo, no la conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ocupar el teorema de Pitágoras, precisamente aquí. Colocamos que la altura es h, la hipotenusa es 2 y este otro cateto valdría 1. Si toda la base es 2, entonces este cateto vale 1. El teorema de Pitágoras es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. A cuadrada vamos a pensar que es un cateto, en este caso la altura. Altura al cuadrado más el otro cateto que es b, es simplemente el valor de 1. 1 al cuadrado, esto es igual a c, que sería la hipotenusa, sabemos que vale 2 al cuadrado. Hacemos operaciones, h al cuadrado lo dejamos, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1, pero está positivo.
lo pasamos del otro lado de la igualdad con signo negativo. Por lo tanto, 4 menos 1 me queda 3. Y este cuadrado lo despejamos con la raíz cuadrada. Es decir, que la altura de un triángulo equilátero del lado 2, su altura vale raíz cuadrada de 3. Una vez ya sabiendo la altura, que es la raíz cuadrada de 3, ahora sí podemos saber ya el volumen de este prisma triangular. El área de la base decíamos que es base por altura sobre 2. La base es 2, la altura de este triángulo es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. 2 entre 2 es 1, por lo tanto me queda raíz de 3 por 5 o 5 veces la raíz de 3. Metiendo esto a la calculadora, 5 por la raíz cuadrada de 3 me quedaría el volumen de 8.66 centímetros cúbicos. Y estaríamos encontrando el volumen de este prisma triangular. También podríamos calcular un prisma hexagonal. Un prisma hexagonal podríamos ser capaces de encontrar su volumen y no necesitaríamos de el apotema que va del centro a el punto medio de su lado. Si sabemos cuánto es simplemente la diagonal, si la diagonal nos dijera que vale 4 centímetros esta diagonal, entonces con esto sería suficiente para saber que este lado vale 2, este vale 2, y en un hexágono también se estarían formando triángulos equiláteros. En este caso, el triángulo equilátero sería del lado 2. Entonces, solamente en hexágonos, en pentágonos, en heptágonos, octágonos ya cambia el tipo de triángulos que estaríamos ocupando. Y de esta forma, entonces, si sabemos también, ya con el teorema de Pitágoras, el apotema de este hexágono del lado 2 sería también la raíz cuadrada de 3. Y ya con eso sería el dato suficiente para encontrar el volumen de un prisma hexagonal. Entonces, el teorema de Pitágoras lo vamos a estar ocupando siempre en triángulos rectángulos. Sin embargo, no van a estar esos triángulos rectángulos a veces a la vista en algunos problemas y tenemos que hacer uso de alguna estrategia ya visual. El teorema de Tales, decíamos entonces, se va a emplear en semejanza entre triángulos. Y esa es la diferencia del teorema de Pitágoras y el teorema de Tales. El teorema de Tales únicamente en semejanza. Aquí estamos dibujando dos triángulos. Un triángulo pequeñito y un triángulo grande. La base del triángulo grande es 6, la base del triángulo pequeño es 3. La altura del triángulo grande es 2 y la altura del triángulo pequeño es 1, perdón. Entonces, la altura del triángulo pequeño debe ser proporcional a la altura del triángulo grande. Decimos que 1 es a 2. Como la base menor es proporcional a la base mayor. Entonces, 1 es a 2, como 3 es a 6. Estamos ocupando esa proporcionalidad en semejanza. Y sabemos que si multiplicamos 2 por 3, va a ser exactamente que multiplicamos 1 por 6. Nos va a dar la igualdad de que 6 es igual a 6. Aquí teníamos todos los elementos de los triángulos y ya únicamente ubicamos su proporcionalidad. Vamos a ver en este otro triángulo. Aquí en semejanza pueden ser triángulos rectángulos, triángulos isósceles, triángulos equiláteros, cualquier tipo de triángulo, únicamente sabiendo
su proporcionalidad de los lados. Vamos a ver este triángulo isósceles. La base debe ser proporcional a esta base. 4 es a x. Como el lado mayor, que es 8, debe ser proporcional al lado menor, que es 2. Entonces, 4 es a x, como 8 es a 2. Aquí ya está la proporción, 4 es a x, como 8 es a 2. 8 por x, 8x debe ser igual a 4 por 2, que sería 8. X es igual a 8 entre 8, y 8 entre 8 es 1. Es decir, la base menor de este triángulo es la unidad. Vamos a ver otro problema un poquito más complejo. Nos dice este problema que están unidos dos cuadrados. Un cuadrado de lado 3 por 3 y otro cuadrado de 6 por 6. Se une una diagonal de este cuadrado, de este vértice, al otro vértice. Se une esa diagonal y esta área que está iluminada es lo que nos piden calcular. ¿Cuánto sería el área iluminada de esa región? ¿Qué hacemos entonces? Vemos que aquí tenemos triángulos, porque aquí sería la base y para resolver el problema basta saber cuánto vale esta distancia para aplicar la fórmula de base por altura sobre 2 o base por altura sobre 2 y sacar esta área. Pero este lado no sabemos. Sabemos que todo esto es 6, vale 6. Pero no corta exactamente aquí, que sería 3. Entonces vemos esta partecita. Vemos que hay triángulos. Este es un triángulo mayor que tiene de altura 6 y que tendría de base este 3 más otro 6, sería una base de 9. Toda sería una base de 9 y altura 6. Y este otro triangulito pequeño que tendría una base de 3 y una altura x. Sabiendo cuánto vale esta x, ya podremos saber cuánto vale esta distancia. Y con eso sacar el área de esta parte sombreada. Entonces establecemos la proporcionalidad porque son triángulos semejantes. 6 es a x, altura mayor debe ser proporcional a la altura menor. 6 es a x. ¿Cómo? 9, base, 6 y 3 son 9, la base mayor debe ser proporcional a la base menor. 9 es a 3. Entonces ya tenemos los triángulos semejantes. 6 es a x, como 9 es a 3. 9 por x, 9x es igual a 6 por 3, 18. 18 entre 9 es 2. X es 2. Es decir, que esta partecita vale 2. Si ya tenemos que todo esto vale 6, 6 le quito 2, esto me quedaría 4. Y ya sea que tome yo como base el 6 o como base el 4, ya sería muy fácil. Base por altura sobre 2 sería 6 por 4, 24, entre 2, 12. 12 unidades cuadradas es esta parte que está sombreada. De esa forma, estamos ocupando el teorema de Tales en semejanza de triángulos para resolver problemas un poquito ya más complejos. Y a diferencia de semejanza, tenemos ahora congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos que prácticamente se estarían formando en algunos problemas. Aquí nos dicen que tenemos un rectángulo de lado A, B, C, D. En ese rectángulo tenemos puntos medios, M y N. M y N son los puntos medios de
el largo del rectángulo. Y ahora nos dicen que de largo tiene 6 centímetros, de largo 6 centímetros y de ancho 4 centímetros. El problema es calcular el área de este cuadrilátero. ¿Cuánto valdría el área de este cuadrilátero? Si lo vemos y buscamos cómo encontrar el área de esto, pues precisamente es un problema, porque aparentemente no tendremos más datos más que el largo y el ancho. Si nos están diciendo que M y N son puntos medios, entonces cuando leemos un problema, posiblemente ahí podamos encontrar algo, una pista para ver cómo encontrar el área de este cuadrilátero, que incluso podemos decir que aquí es O y aquí es P, para que la pregunta sea concreta. El área del cuadrilátero MOPD. Esa sería exactamente la pregunta. Visto de esa manera, pues se ve un poco complejo este problema. ¿Cómo calcular el área de ese cuadrilátero? Y aquí vamos a unir el punto M y N. Los vamos a unir con una línea paralela que también debe medir 4 centímetros. Y cuando unimos esos puntos a través de un segmento, nos damos cuenta que este triangulito que está aquí es exactamente este triángulo que se forma en la parte de abajo. ¿Por qué razón? Ahí son triángulos congruentes. ¿Cómo podemos decir que son triángulos congruentes? Porque este ángulo y este ángulo son iguales y están opuestos por el vértice. Este ángulo con este ángulo también son iguales, son congruentes. Este ángulo con este ángulo son congruentes, alternos internos, esta línea y esta línea son paralelas. Y entonces, si esta área la pasamos de este lado, vemos que aquí nos queda exactamente el área de un triángulo. Pero no lo veíamos hasta que hicimos esta línea, la unión de esa línea. Entonces, el área de ese cuadrilátero debe ser igual a el área de este triángulo. Y con congruencia de triángulos, esta área que la pasamos de este lado, podemos hacer ya rápido el cálculo. ¿Cuánto tendría de base esto? Si todo vale 6 y M es el punto medio, esto sería 3 unidades. Y la altura siguen siendo 4 unidades. Y entonces el área sería base por altura sobre 2. La base es 3, la altura es 4 sobre 2. 4 por 3, 12, la mitad de 12, 6 centímetros cuadrados. Y esta sería la medida de centímetros. Y entonces el área del cuadrilátero MOPD es congruente o es igual a el área del triángulo MND. De esa manera estamos resolviendo problemas ocupando ese tema de congruencia para diferenciar cuándo son congruentes de triángulos semejantes. Decíamos entonces, son congruentes cuando están en diferente posición, pero exactamente es la misma figura. Y aquí es la misma figura, pero de diferente tamaño.
es la misma figura, pero de diferente tamaño. Para diferenciar entonces cuándo ocupar congruencia, cuándo ocupar semejanza y cuándo ocupar el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos. De esta manera, sabemos que el tema de triángulos es muy amplio, pero quisimos hacer esta sesión para diferenciar dos teoremas con diferente aplicación y además diferenciar semejanza de congruencia en la solución de diferentes problemas.